Bueno, muy buenas tardes a todos y disculpad en primer lugar por este retraso en el que hemos tenido que estar en la última hora de los hechos que se están produciendo a consecuencia de las lluvias intensas de esta noche y de los desembalses que están produciendo en la región y de los que posteriormente procederé a dar debida cuenta y que nos ha llevado a que estemos en contacto permanente con el 112, con los alcaldes y con las distintas administraciones para poder dar una respuesta coordinada y lo más certera posible a la ciudadanía. Bien, hechas estas disculpas, en la reunión del Consejo de Gobierno en el día de hoy hemos autorizado varios asuntos de los que paso a informarles. El Consejo de Gobierno ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al llamado impuesto a la banca creado por el Gobierno de España. Más concretamente, este recurso se dirige a la disposición final novena de la Ley 7/2024, por la que se establece un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. Desde la Junta de Extremadura estamos en contra de que la recaudación de este gravamen se reparta bajo el criterio de dar más a los que más tienen. Esto se debe a que la distribución de lo recaudado por ese impuesto se hace en función del Producto Interior Bruto de cada comunidad autónoma, un criterio que contradice los principios del propio sistema de financiación autonómica. Esta forma de reparto, que no se aplica a ninguna otra forma impositiva, es totalmente injusta. Beneficia a los territorios más ricos, los que tienen mayor Producto Interior Bruto, en detrimento de las regiones más modestas, es decir, hacer más ricos a los que más tienen y más pobres a los que menos tienen. Así, de los 1.700 millones de euros que este impuesto pretende recaudar, con este criterio discriminatorio, Extremadura recibirá tan solo 30 millones de euros, mientras que otras comunidades autónomas, como Cataluña, recibirán 346 millones de euros. Desde el Ejecutivo extremeño, creemos que esta ley atenta contra los principios constitucionales como la igualdad, la justicia o la progresividad. Es más que evidente que la aprobación de este impuesto refleja las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al separatismo, al independentismo catalán, aunque esto suponga, como supone, un perjuicio cierto para el resto de comunidades autónomas leales siempre con el Gobierno de nuestro país. Lejos de reducir las desigualdades entre territorios, que es lo que defiende nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, la consecuencia de esta política fiscal es favorecer descaradamente a unas comunidades frente a otras, sin pensar en el interés general de todos los españoles. Como ya anunció la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, Extremadura no va a permanecer impasible ante esta gran injusticia. Por eso, hoy materializamos la autorización por parte del Consejo de Gobierno a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que inicie el proceso ante el Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha emitido la conformidad con la tramitación de la propuesta de ley de derogación de la Ley LGBTI, Ley de Igualdad Social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta conformidad implica que esta propuesta no supone una minoración de los ingresos ni un aumento de los gastos, pero en ningún caso la conformidad del Consejo de Gobierno a su tramitación implica una conformidad con el contenido de esa norma. No supone que estemos de acuerdo con la misma, que no lo estamos, que no lo estaremos y ya lo hemos dicho sobradamente en anteriores ocasiones. De hecho, aprovecho en el día de hoy para conmemorar el 10º aniversario de la aprobación de la Ley LGTBI de Extremadura, que será mañana 19 de marzo. Una ley pionera en toda España, aprobada bajo un gobierno del Partido Popular, bajo la presidencia de José Antonio Monago, y, por tanto, felicito a toda la comunidad por esta conquista que no tiene vuelta atrás. Por otro lado, informo que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la licitación por parte de Extremadura Avante, de manera coordinada con el Ayuntamiento de Cáceres, del contrato que va a hacer posible tener suelo industrial en Cáceres mediante la urbanización del polígono industrial de las Capellanías 2.
Se trata de un importe de licitación de 420.000 euros destinado a la asistencia técnica para la redacción del proyecto de urbanización. Este Gobierno continúa, por tanto, dando pasos para el desarrollo de suelo industrial en Cáceres, que, como saben, es una reivindicación histórica del municipio y que, bajo un Gobierno de María Guardiola, va a ser por fin posible. Y lo hacemos dando pasos, como digo, para el desarrollo de ese suelo industrial, en tanto en cuanto el Ayuntamiento continúa trabajando para concluir la adquisición del suelo que resta y su posterior cesión a la Junta de Extremadura para su desarrollo. Cambiamos ahora de asunto para informar sobre la situación actualizada y la acción del Gobierno en relación con la balsa de Jarandilla de la Vera. Como adelantamos ayer, se trata de una balsa destinada a riego, construida en el año 1994 por la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Es, por tanto, una balsa titularidad de la Junta de Extremadura. Sin embargo, la explotación está a cargo de la Comunidad de Regantes y, aunque no está documentada la cesión de uso o concesión de la explotación, sí consta inscrita en el catastro a nombre de la Comunidad de Regantes. Es importante esto que digo porque, en caso de cesión de explotación, las obligaciones del propietario corresponden también al titular de la concesión. Esta balsa tiene un elemento que no tiene ninguna otra balsa de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que, junto a lo anterior, adquiere una mayor relevancia, tanto como para esclarecer lo sucedido como para adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Y es que esta balsa está construida sobre el dominio público hidráulico. Está construida sobre el cauce natural de un arroyo que fue soterrado por debajo del suelo de la balsa en el momento de su construcción. Concretamente, está construida sobre una bóveda que encauza el arroyo. Esto es algo que, a fecha actual, es absolutamente impensable. Es absolutamente impensable que a día de hoy pudiera construirse una balsa sobre el cauce de un arroyo sostenido en una bóveda. Esto es impensable. Y la pregunta es cómo es posible que la Confederación Hidrográfica del Tajo permitiera la construcción de esta balsa en 1994 y la Junta de Extremadura la construyese, lo llevara a cabo. No obstante, lo que corresponde ahora, en estos momentos, es informar sobre la situación actual. En primer lugar, me referiré a la propia balsa para posteriormente referirme a la afectación de la X119 y, por último, como no podría ser de otra manera, a las familias afectadas. En primer lugar, en cuanto a la seguridad de la balsa, he de informar que las competencias en materia de seguridad corresponden a la Administración General del Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, al tratarse de una balsa construida sobre el dominio público hidráulico. La Comunidad Autónoma de Extremadura solo es competente en materia de seguridad en relación con las presas, embalses y basas situados fuera del dominio público hidráulico. A la Junta de Extremadura le corresponde, sí, el mantenimiento de la balsa y el cumplimiento de las normas de seguridad. La balsa cuenta en este sentido con un plan de emergencia y con unas normas de explotación. La última revisión fue realizada en septiembre del año 2022 y la norma establece que las revisiones para una balsa clasificada por la Administración General del Estado como categoría A es cada 5 años. Es decir, la Junta de Extremadura cumplió con sus obligaciones legales en septiembre del año 2022, no siendo hasta septiembre del año 2027 el momento en el que deba efectuarse la siguiente revisión. Ahora bien, como decía, la balsa está situada sobre dominio público hidráulico. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo la inspección permanente del cauce, aguas arriba, aguas abajo y también sobre las aguas que discurren bajo la bóveda, bajo la propia balsa. Y esto cobra, insisto nuevamente, especial relevancia a la hora de determinar la responsabilidad y la causa de la rotura de la balsa. Es decir, primero establecemos la causa de la rotura y luego tendremos que establecer, a raíz de esa causa, la responsabilidad. Les informo que actualmente no puede determinarse la causa de la rotura,
De manera urgente se procederá a efectuar una intervención para desaguar la balsa, retirar la tela que cubre la superficie y descubrir para averiguar qué es lo que ha sucedido. Y en este momento se barajan dos hipótesis. La primera de ellas por una rotura, por un colapso de la estructura como consecuencia del peso del propio agua, y la segunda de ellas porque se haya producido un taponamiento en el encauzamiento del arroyo. Se aprecia, eso sí, que aguas arriba de la balsa existen evidencias de haberse producido un aumento importante de caudal, así como retenciones en el curso del arroyo. Por tanto, no se descarta que se haya podido producir una rotura de la balsa como consecuencia de que haya colapsado el encauzamiento del arroyo que discurre soterrado por debajo de la balsa, como consecuencia de un arrastre de elementos sólidos, por inexistencia, eso sí, de una rejilla de desbaste agua arriba, cuyo mantenimiento e inspección corresponde en exclusiva a Confederación Hidrográfica del Tajo. Por tanto, los técnicos en este momento tienen que determinar la causa de la rotura y no será hasta que no deje de llover cuando se pueda realizar esas labores de análisis e investigación y podrán darnos más información al respecto. Mientras llega ese momento, les informo que la Junta de Extremadura ha decidido que no procede la reparación de la balsa, sino la construcción de una nueva. Para ello vamos a iniciar los trámites para buscar el emplazamiento oportuno, redacción de proyectos y demás trámites que correspondan. Por eso, esta misma tarde, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural abordará con los regantes las posibles soluciones para esta misma campaña y para las venideras hasta la disposición de una nueva balsa. En cuanto a la afectación de la carretera X119, como saben, se mantiene cerrado al tráfico un carril, habiendo adoptado un sistema de semáforos para la regulación del tráfico en el único carril que se encuentra abierto, permaneciendo personal in situ desde la mañana de ayer. Hemos encargado, además, un informe de daños y soluciones de reparación a la concesionaria del mantenimiento de la vía y para ello deben realizar una inspección con georradar y tomografía eléctrica, que no se podrá ejecutar hasta que no esté completamente seco el firme, ya que mide densidades y el estado actual sería erróneo. Las medidas a adoptar variarán en función de lo anterior, de tal manera que será la existencia o no de riesgo de colapso de la carretera por existencia de zonas descomprimidas las que determinarán la actuación a llevar a cabo. No obstante, se mantendrá la inspección sobre el terreno de manera periódica. En cuanto a las familias afectadas, una vez más trasladamos nuestra empatía con su situación. La Junta de Extremadura estará a la altura, como no podría ser de otra manera, y a su lado. Para ello, en este momento, necesitamos esclarecer, en primer lugar, las causas de la rotura, para dirimir de quién es la responsabilidad, y necesitamos la evaluación de daños y necesitamos también los informes de los seguros privados. Si la Junta de Extremadura fuera responsable, que a nadie le quepa duda de que procederemos con la celeridad suficiente para resarcir los daños, todos, que se hayan derivado de la misma a través de los cauces legales más rápidos que existan. En todo caso, estamos a disposición de trabajar de manera coordinada con el resto de administraciones públicas para que, con independencia de quién sea la responsabilidad y a quién le corresponda indemnizar, trabajemos conjuntamente para que las familias afectadas reciban cuanto antes lo que les corresponde, a plena disposición. Por último, como sabéis, a las 2:30 horas de la madrugada de hoy, procedimos a activar el Plan Inuncaes en situación operativa 1 en Villagarcía de la Torre y en Puebla del Maestre, como consecuencia de los datos que nos aportaba nuestra red ESPIDA, en el caso de la primera, y la red SAI de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el caso de la segunda. Hemos estado en contacto toda la noche con los dos alcaldes y con la Guardia Civil. Se avisó a la población con posible afectación, vivienda por vivienda, y se mantuvo presencia permanente de la Guardia Civil sobre el terreno. Por eso aprovecho para agradecer una vez más la colaboración de las administraciones, que es fundamental para cualquier actuación, en este caso para actuar con previsión y con antelación. En este momento los caudales han disminuido en esas dos poblaciones, pasando del nivel rojo al amarillo en el caso de Villagarcía de la Torre y al nivel naranja en el caso de Puebla del Maestre. No obstante, vamos a proceder
a declarar la situación operativa 1 en toda la provincia de Badajoz, en base a los datos hidrológicos de la noche y los desembalses que están produciendo y se van a producir a lo largo del día de hoy. Por tanto, la situación actual es situación operativa 1 en la provincia de Badajoz, con especial incidencia en las Vegas Altas, Vegas Bajas, Campiñas Sur y Serena. Y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Hola, buenas. Yo quería preguntarles si se plantean un pacto similar al que ha hecho el Gobierno de Mazón en la Comunidad Valenciana con Vox y, dado ese caso, si se plantearían ceder en los mismos puntos, como por ejemplo el de la inmigración, para conseguir un acuerdo con Vox. Bueno, nosotros respetamos los pactos a los que puedan llegar otras comunidades autónomas, lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Ellos son los que disponen de la información y del análisis de situación como para poder llegar a esos pactos. Desde la Junta de Extremadura fuimos absolutamente claros durante las negociaciones de presupuestos. Las condiciones que intentó imponer otro partido no fueron aceptadas por la Junta de Extremadura. La decisión fue volver a contar con los presupuestos más altos de la historia de nuestra región. En ese escenario estamos y, por tanto, plantearse en este momento escenarios anteriores no aporta nada. Quien quiera sentarse a la mesa a debatir sobre el crecimiento de Extremadura, sobre la creación de empleo, sobre el aumento de la afiliación, sobre el crecimiento del número de autónomos, la producción industrial, el crecimiento récord de las exportaciones, es bienvenido a ese diálogo, porque ahí es donde podemos abordar conjuntamente todos los partidos esa situación que entiendo que compartimos todos. Todo lo demás son escenarios pasados. No obstante, hemos acordado con Vox un decreto ley de medidas fiscales que va a tener un impacto positivo en la ciudadanía, y esos son los acuerdos en los que queremos centrarnos. Aspectos que preocupan a la ciudadanía, que solicita la ciudadanía y sobre la que los ciudadanos, los extremeños, hablan en cualquier rincón de Extremadura. Yo no los escucho hablar de determinadas cuestiones que se plantean, y por eso este Gobierno de la Junta de Extremadura no se plantea hablar de lo que no hablan los extremeños y para lo que no nos han votado los extremeños. Hola, buenas tardes. Dos cuestiones. Ha hablado que se prevén desembalses en las próximas horas, si puede decir cuáles son. Y, por otro lado, ha habido un acuerdo del PSOE con Junts o del Gobierno con Junts sobre el reparto de menores no acompañados. No sé si ya saben cuánto venía a Extremadura y qué le parece el acuerdo. En cuanto a los desembalses, en este momento ya están desembalsando todas las presas que son titularidad de la Junta de Extremadura. Por tanto, será en función del caudal. En estos momentos la presa de Zalamea de La Serena estaba desembalsando en su nivel máximo, y es la consecuencia de esos desembalses lo que hace activar la situación 1 para poder tener todos los elementos de coordinación activados. No es en sí que vayan a producirse nuevos desembalses, son los que ya están. Únicamente se regulará el caudal en función de las avenidas de agua que vayan llegando. En segundo lugar, en cuanto al acuerdo de Junts, en el día de ayer los consejeros competentes se reunieron en la Conferencia Sectorial de Inmigración, y en esa Conferencia Sectorial de Inmigración no se abordó en ningún momento ese reparto de menores migrantes. Fue en el día de ayer, no hace un mes, ni hace 2 meses, ni hace 3 meses. Hace menos de 24 horas que el Gobierno de España se reunió con los consejeros de las comunidades autónomas a debatir sobre inmigración. Y sobre la mesa, en el debate, ni en el orden del día, ni sobre el debate, se introdujo el tema de la inmigración, menores no acompañados en este caso. Por lo tanto, es una absoluta deslealtad por parte del Gobierno de España, es una falta de transparencia, es un oscurantismo y es una falta de respeto al resto de comunidades autónomas que en el día de ayer se reunió con el Gobierno de España a abordar algo que nos preocupa a todos. Es en esa conferencia sectorial donde deben abordarse cualquier tipo de acuerdo en este sentido. Que menos de 24 horas después, 12 horas después, el Gobierno de España acuerde bilateralmente como una comunidad autónoma esta cuestión, como digo, es una falta de respeto. Y además es un pacto que nace de otro con tintes absolutamente xenófobos. ¿Y a causa de qué? La pregunta es, ¿cómo es posible que no pueda el Gobierno de España dialogar con las comunidades del Partido Popular, que son mayoría y que están haciendo las cosas razonablemente bien, que están acometiendo esta competencia de una manera absolutamente respetuosa y absolutamente impoluta
haciendo lo que tienen que hacer, que es acoger, respetar los acuerdos, que es aportar las competencias y desplegar las competencias en materia de sanidad, en materia de educación, que es cumplir con la legislación, que es cumplir con la Constitución, que es cumplir con los acuerdos con el Gobierno de España, y a pesar de todo ello se prefiera optar por pactos absolutamente xenófobos y que lo único que aportan son 7 votos, que no es lo que aportan entonces el resto de comunidades autónomas. Aquí no estamos hablando de un reparto de menores preocupados por la dignidad de los mismos, por una atención adecuada, porque se le den suficientes recursos en materia de educación o de sanidad. Aquí lo que está planteando el Gobierno de España son pactos por la puerta de atrás que le permitan asegurar esos 7 votos. No se trata de reparto de menores con dignidad, se trata de repartos de votos en función de las fuerzas parlamentarias del Congreso. No hay nada más. Y si alguien quiere entender lo contrario o alguien quiere pensar que el Gobierno de España está en la buena fe de acoger a esos menores, no está en eso. En la buena fe están las comunidades autónomas que ponen a disposición sus competencias, que ponen a disposición sus recursos, su personal y que están haciéndolo de una manera impoluta y que como mínimo se merecen el respeto del Gobierno de España de dialogar estas cuestiones y de poder abordarlas conjuntamente. Por tanto, aquí lo único que hay detrás de ese pacto son 7 votos, nada más. Y las comunidades autónomas tenemos que asumir esta competencia con escasos recursos. Como saben, hay 3 vías de llegada de menores inmigrantes y tan solo en una de ellas el Gobierno de España da recursos a las comunidades autónomas y tan solo durante el primer año. Es decir, si un menor viene con 10 años, le corresponde al Gobierno de la Junta de Extremadura el resto. Digo yo que si quieren hablar de menores no acompañados hay que hablar de todas estas cuestiones, porque las comunidades autónomas han dado sobrada cuenta de su responsabilidad y han dado buena cuenta de tratar a los menores con absoluta dignidad y con humanidad, que no es con las que los trata el Gobierno de España, que los utiliza únicamente como mercancía a cambio de 7 votos. Y yo lamento ser tan duro, pero duele mucho estar en las comunidades autónomas teniendo que ejercer las competencias con el absoluto respeto y la mayor discreción posible, porque se trata de menores, sin ponerlos en el foco y que sean susceptibles de ser diana de nadie en función de las tendencias hacia la derechización de determinados colectivos y hacerlo de esta manera responsable y que haya otros que estén jugando en estos momentos a sumar 7 votos. Yo creo que no hay derecho y que las comunidades autónomas tienen que decir en este momento que de esta manera no, que hay que abordarlo de manera dialogada, consensuada y de una manera responsable. Y no hay más detrás de este pacto con Junts, no hay más que 7 votos. No, en este momento no tenemos ningún tipo de información porque lo que parece es que el Gobierno va a imponerlo mediante el Real Decreto. La única comunidad autónoma que saben los menores que llegan es Cataluña, pero que nos tenemos que enterar el resto de comunidades autónomas por la prensa, no por ninguna comunicación oficial, no por ninguna llamada. Nos tenemos que enterar por la prensa. ¿Hay algo más indigno que hablar de menores y enterarnos por la prensa a menos de 12 horas de la reunión de ayer? ¿Esto es cogobernanza que decía el Gobierno de España? Esto es imposición a cambio de 7 votos. Y aquí se está perdiendo lo más básico en materia democrática, lo más básico. Y había cuestiones en este país que no se ponían en duda. Y había cuestiones sobre las que ambos partidos políticos, los mayoritarios, hablaban y acordaban. Y aquí ya no vale nada. Aquí lo que vale son los 7 votos y permanecer en la Moncloa a costa de lo que sea. Y esa es la realidad. El resto de comunidades autónomas nos tendremos que enterar por el BOE de los menores que vienen, por el BOE. Esa es la realidad. Sí, consejero, otra pregunta. Acaba de anunciar que la Junta ha decretado el sistema operativo 1, nivel 1 de Planning en la provincia de Badajoz, para que los extremeños lo entiendan. ¿Qué supone en cuanto a recursos, a precauciones, a recomendaciones? ¿Qué supone? Supone la situación de alerta, de emergencia de todos los recursos disponibles, policías locales, protección civil, guardia civil sobre el terreno de manera permanente. Supone la posible constitución del Centro de Coordinación Operativa, donde están presentes todas las administraciones públicas. Y supone el dar una serie de advertencias a la población a la hora de acometer desplazamientos, de aparcar vehículos, de limpieza de sumideros en domicilio, de estar atento a la información que le vaya llegando a través de redes sociales, de alcaldía, propio SMS si llegara el caso, que todos conocéis S-Alert, que en este momento no ha hecho falta utilizarlo, pero sí se ha analizado la posibilidad en algún caso.
Como digo, supone un estado de alerta en el cual hay que tener determinada precaución a la hora de discurrir por vías, por cauces, por arroyos que pudieran estar en estos momentos secos, aparentemente secos, pero por los que discurren históricamente aguas, y por tanto en este momento tenemos activados todos esos recursos. Muchísimas gracias.